Desde la obscuridad, desde lo más profundo del alma, brota la ilusión, la pesadilla, el horror, el espanto, la fantasía, la simiente pregrabada en la mente del autor. Nace el nuevo hombre, confusión de sentimientos, amor, dolor, odio, de la imaginación afiebrada por las negras pesadillas, alimentadas por cuentos y relatos fantasmales en noches de lluvias torrenciales. Surge a la vida Frankenstein, el moderno Prometeo. Narración romántica extremosa, el bien y el mal se rozan, se confunden y finalmente el robo de la chispa divina dará como resultado al hijo de la soledad, al monstruo vengativo, al vagabundo de los glaciales, al asesino implacable. ¿Quién es la víctima? Para Mary Shelley el destino se cumplirá inexorablemente sin el menor asomo de piedad. ¿Pero quién es el monstruo realmente? A 200 años de haber escrito Mary Shelley esta extraordinaria obra Frankenstein, hoy hacemos pues este recuento y este análisis aquí en Periodismo Independiente, una obra de 24 capítulos, dividida en varias partes, con una extraordinaria narración, una narración a lo que yo he llamado una narración anidada, un recurso que utiliza Mary Shelley para poder describir y hacer esta obra, en donde cada uno de los personajes que van surgiendo de la fantasía de Mary Shelley van narrando la parte de historia que les corresponde, y al final termina, pues empieza y termina con el diario de Watson, de Robert Watson, que le escribe a su hermana Margaret. Él es un hombre, un joven que va en busca de nuevos horizontes en un barco, y de repente encuentra a un hombre perdido en los glaciales, y él es Victor Frankenstein. Victor Frankenstein es el creador de este monstruo, un monstruo que no tiene nombre, un monstruo que simplemente habla como el demonio, que en sus orígenes, a pesar de que fue malo de alguna forma o terrible, en otra forma fue deforme, creado por experimentos químicos, al parecer por Frankenstein, Victor Frankenstein, quien se va a Ginebra, se va a investigar pues esta parte de la lección de la vida, ¿no? Quiere ser un gran investigador y aportar algo grande a la historia, y de ahí empieza a investigar con los huesos, con los monstruos, con los muertos también, y empieza a crear vida, y sale este Frankenstein que de repente, en el primer momento en que se encuentra con él, sale huyendo, y bueno, pues él pierde el contacto con este monstruo. Sin embargo, este monstruo lo va siguiendo toda su vida, y conforme va siguiéndolo, va de alguna forma tratándole de cobrar algo que le debe su creador. De repente pues llega una parte culmen en donde el monstruo mata a su hermano, y por esa razón es inculpada Justine, una mujer, una pequeña también, que había vivido en la casa de Frankenstein, de los Frankenstein, y que es inculpada por la muerte de su propio hermano. Después el monstruo, hay una parte muy interesante en donde este monstruo de Frankenstein pues empieza a conocer al hombre en toda su travesía por el mundo, empieza a conocer, y él lo que quiere es hacerse amigo del hombre, desgraciadamente por su apariencia física, que es algo que Mary Shelley ensalza, la apariencia física tan terrible de este monstruo, ojos amarillos, ojos blancos, muy amarillo el monstruo, totalmente alto, de 2 metros casi, corpulento, todo deforme. Imagínense un hombre creado de muertos, de la carne de muertos, en donde es tomado y vuelto a la vida.
empieza pues a conocer al mismo hombre. Él no habla, tiene una parte muy interesante aquí, lo que es el lenguaje. El monstruo poco a poco va aprendiendo el lenguaje de los mismos hombres, va aprendiendo a articular palabras, a leer los labios, a ver qué es lo que pasa en una casa que ahí habitaba un señor que se llamaba Félix, y Selfie, su esposa, que después llega, y habita su anciano padre y su hermana también. Entonces de repente el monstruo, por querer ganarse a estos hombres, él vive en una casa abandonada cerca de esta casa de ellos de campo, empieza a darles de alguna forma alimento para que ellos puedan pues disfrutar más, y él empieza a caminar, empieza a conocer un poco lo que son las tradiciones de esta familia, hasta que un día pues él quiere ser querido, pero empieza a ver que el padre, que es ciego, pues de alguna forma pues quiere ganarse el cariño de ellos. Él va a ver al viejo, el viejo lo acepta, pero desgraciadamente lo encuentra Félix y su hermana y se asustan por su apariencia física, lo empiezan a golpear y ellos pues del susto piensan que ya no están seguros en ese poblado y se van, y entonces el monstruo cae en una depresión tan terrible. Aquí en esta parte de lenguaje, el aprender el lenguaje, el monstruo comienza pues de alguna forma a conocer cómo es el ser humano. Dice, desgraciadamente yo quería amor, lo que recibí fue golpes y agresiones, maltratos, casi me matan. Entonces el monstruo empezó en los poblados en donde iba pues a destruir. También se dio cuenta en este estudio del ser humano y de las costumbres humanas que algo bien importante para cada uno de los hombres era el tener una compañera o un compañero. Entonces él va en busca de Víctor Frankenstein, quien es su inventor, su creador, y lo va a buscar y le va a reclamar y le va a decir, ¿no? Hay un encuentro muy interesante entre Víctor Frankenstein y su monstruo, donde él le empieza a preguntar y le empieza a contar toda esta historia y le dice y le pide, dice, hazme una compañera, dice, si tú me haces una compañera yo te dejo y yo viviré feliz. Él piensa que el amor recíproco o el que tuvieran una compañera de su especie, eso iba a hacer que él fuera feliz. Víctor Frankenstein empieza a crear de alguna forma a su compañera, sin embargo se arrepiente, ya que ve que el monstruo pudiera ser, o que la nueva monstruo, la compañera del monstruo, pudieran ser dos personas que pudieran destruir la humanidad. Entonces él se arrepiente. El monstruo se da cuenta que empieza a destruir Frankenstein, su propia creación, a su compañera. Entonces el monstruo en venganza le dice, te acordarás de mí el día de tu boda. El día de su boda, Víctor Frankenstein estaba toda ese tiempo pasó pues de alguna forma angustiado, enfermo, caía en estados muy deplorables a nivel psicológico por la angustia de haber creado un asesino y que ese asesino había matado uno a uno de sus familiares, uno a uno a sus amigos. Nada que ver con la película, pero él comienza a perseguirlo para acabarlo y emprende un viaje sin retorno, en donde comienzan de alguna forma a seguirse, se empiezan a pelear, y en una lucha entre poder y en que el monstruo casi lo reta que lo encuentre y le va dando pistas, Víctor Frankenstein va tras el monstruo en una solitaria batalla y en una solitaria búsqueda contra aquel que es asesino de los seres más queridos, pues incluso el día de su boda, cuando llega su padre y empieza él
se casa con Elizabeth, que es su novia, su prima, que al final terminan casados. Ese día él estaba angustiado porque el monstruo lo había amenazado de que ese día se iba a acordar de él. Cuando llega la noche de boda, se casan, están un par de días juntos y ellos van a la casa de la familia de Elizabeth, una casa que había recuperado de una herencia. Y él está Víctor Frankenstein cuidando la casa para que no llegara lo que es el monstruo. Déjenme decirle que todo esto lo escribió Mary Shelley de una manera extraordinaria, donde uno se puede imaginar totalmente, va de la mano del autor a través de los paisajes, a través de los glaciales, a través de los campos, estos campos tan llenos, soleados y tan llenos de frescor. Era un día de esos cuando fue su boda y aún la reciente pareja acababan de casarse. Pues llega la noche y él le dice que le va a confesar pues un terrible secreto, ¿no? Y él estaba dispuesto a confesarle precisamente lo que había sucedido con el monstruo, que había creado un monstruo y que ese monstruo era el que había asesinado a su hermano William y que eso pues no lo dejaba de alguna forma descansar desde hace años. Después de esto, bueno, pues llega Elizabeth, ella lo ve un poco angustiado, él se queda cuidándola pensando que el monstruo va a atacarlo a él, pero casualmente cuando sube Elizabeth a su alcoba, de repente el monstruo sale y la asfixia. El monstruo asfixiaba a sus víctimas. De repente escucha un grito terrible, Víctor Frankenstein, y cuando sube pues ya ve que su esposa está muerta y ve que sale el monstruo, trata de perseguirlo, pero no es posible atraparlo. Entonces ya después se entera su padre, se reúne con su padre y Frankenstein y Víctor, y después se reúne con su amigo Cleveland, y ellos después pues empieza a contarle toda la historia a su padre, y su padre, al saber que había muerto pues casi su hija Elizabeth, fallece también del dolor. Y bueno, pues se queda casi solo, solamente le sobrevive un hermano a Víctor, y él emprende esta búsqueda atroz en contra de este monstruo. Y en el camino también encuentra que iba con su amigo y también el monstruo mata a su amigo. Después es inculpado Víctor Frankenstein porque todos pensaban que había matado a su propio amigo. Hay momentos muy interesantes dentro de esta obra en donde pareciera que el verdadero monstruo es Víctor Frankenstein, que es Frankenstein como tal, pero si no fuera por los testimonios de otras personas que han visto y dentro del mismo texto hacen señalamiento que efectivamente existe un monstruo, efectivamente lo han visto, efectivamente hay una persona de grandes dimensiones y que lo han visto salir y correr, y él que ha estado en otros lugares donde no ha estado en el momento de los asesinatos, cualquiera pareciera o cualquiera diría que esto raya en un trastorno mental en donde él es el propio asesino. Y bueno, pues esto es lo que le cuenta él a este Watson, que lo recoge una vez cuando su barco se quedó en unos glaciales, y él les está platicando todo esto a bordo del barco. Después de todo, Víctor Frankenstein empieza a tener muy mala salud al borde de la muerte. Y bueno, pues esta historia al final la está contando Watson a su hermana Margaret, y también le dice, Víctor Frankenstein le encomienda cuando ya fallece, porque estuvo muy mal de salud y fallece él, el monstruo entra al barco y precisamente le dice a Watson todo lo que está pasando, ¿no? Y le dice que pues él ha sufrido más que su propio creador, porque él ha tenido que asesinar a todas esas personas debido al odio que la gente le ha dado a él, ¿no? Que si ellos le hubieran dado amor y no se hubieran asustado por su aspecto físico,
él también les hubiera dado amor. De hecho, él era un hombre amoroso. Él aprendió costumbres, aprendió a refinarse también, y sin embargo no pudo conseguir ni su compañera porque Víctor falleció, y pues de alguna forma el Watson llega a ver a este monstruo cuando está en el lecho de muerte Víctor Frankenstein. Cuando muere Víctor, dice el monstruo que no pudo tenerlo en sus manos. Y bueno, pues esto es lo que es la novela de Frankenstein, una novela totalmente diferente a lo que son las películas. Y bueno, déjenme contarles, a diferencia de las películas, a diferencia de donde el monstruo Frankenstein no habla y todo tieso, todo de alguna forma con los shocks eléctricos, que de alguna forma es símbolo de esta tecnología que se estaba empezando a crear y de los grandes inventos que en ese entonces se estaban dando a nivel neurológico, a nivel químico, en medicina, y todo lo que de alguna forma se experimentaba con estos hombres, incluso por ejemplo con los epilépticos, con los esquizofrénicos, a través de los choques eléctricos en las personas. Todo esto se gesta a que Mary Shelley también comience a crear esta obra. Vemos muchas cosas, el perder, por ejemplo, a su familia. Ella perdió a su madre también muy chica, y perdió a muchos amigos, perdió a mucha gente muy cercana, y también se ve reflejado en su obra. Vamos a leer un poquito lo que habla ya al final, porque es un monstruo muy elocuente, un monstruo que habla mucho, un monstruo que tiene un diálogo y que de alguna forma no ha sido reflejado en las películas, y que créanme que quien vuelva a crear o hacer una película de Frankenstein y se apegue literalmente a la obra, creo que va a ser un exitazo, porque de alguna forma nos va a dar una nueva visión, una nueva forma de lo que es ver esta novela de Frankenstein. Hoy cumplimos 200 años de esta creación extraordinaria. Quiero decirle que es buena. Faltó, yo creo que si hubiera hecho más obras Mary Shelley y hubiera tenido tiempo de rehacer su obra, algunos cambios por ahí quedarían, pero realmente es una excelente obra. Realmente es algo que nos hace pensar sobre la grandeza del hombre, sobre esta parte del moderno Prometeo, que muchas veces también fue criticada en su momento, en esta parte de la reencarnación, de la resurrección de Cristo, ahora que estamos en lo que es Semana Santa. Hacía alusión también a este Cristo, ¿no? Esta figura del Frankenstein, del eterno Prometeo. Y bueno, pues ahora que estamos en estos días santos, pues estamos de alguna forma pues retomando esta obra de Frankenstein, que para mí es excelente. La verdad, si usted quiere en estas vacaciones leer algo pues constructivo, esto le va a llenar muchísimo, le va a dar una visión muy diferente de lo que es el cine, de lo que son las obras. Y bueno, pues dice: monstruo 1000 veces maldito, le dije, ¿por qué vienes a llorar la muerte de tu última víctima? Tú que arrojaste una brasa ardiendo al techo de una cabaña y luego te quedaste para contemplar tu obra destructora a la vez que te lamentabas. Maldito hipócrita, si aquel a quien lloras volviese a la vida, se convertiría de nuevo en el blanco de tu venganza. No es piedad lo que sientes, ¿no tus lamentos se deben a la desesperación que te produce verla fuera de tu poder? ¿O no? No es verdad, me interrumpió. No busco simpatía alguna en mi dolor, porque sé perfectamente que jamás la encontraría. La primera vez que la busqué fue en el amor y la virtud. Quise participar de las sensaciones de la felicidad y el afecto, pero ahora la virtud es para mí un espejismo y la felicidad se ha convertido en odio. ¿Dónde creéis que puedo encontrar simpatía? Me basta con sufrir en solitario mientras duren mis padecimientos, pues sé que cuando muera los únicos recuerdos que acompañarán mi memoria están teñidos de vergüenza y horror.
Hubo un tiempo en que mi imaginación se alimentaba con sueños de virtud, fama y felicidad, en que esperaba con candorosa ilusión encontrar en mi vida seres capaces de olvidar mi malformación y de amarme por las excelencias de mi vida. Pero el crimen me ha reducido a un nivel peor que el de las alimañas. No hay en el mundo maldad, ni desgracia, ni miseria que sean comparables a la mía. A veces examino la senda de mis horribles crímenes y no puedo creer que los haya cometido la misma criatura que en otro tiempo tuvo sublimes y trascendentes visiones de la belleza, la majestad que caracteriza la virtud. Estaba escrito: el ángel caído se convierte en el espíritu del mal, pero el enemigo de Dios y de los hombres como fue, tiene amigos que le consuelan en su desolación, mientras que yo estoy completamente solo. Quizá esa fue como comentario, una de las situaciones que si Frankenstein hubiera querido crear vida excelente a imagen y semejanza de Dios, hubiera sido totalmente un hombre dichoso y virtuoso. Esto es lo que señala Frankenstein, pero no en su egoísmo. En su egoísmo Frankenstein lo que hace es crear un hombre feo, un hombre deforme, y no lo creó como Dios lo ha creado, ¿no? Este fue el dilema de esta obra Frankenstein de Mary Shelley, que fue en algún tiempo también muy criticada por la Iglesia Católica, porque precisamente ponía al hombre como un hombre creador de vida, ¿no? Cuando supuestamente lo único que puede crear vida es Dios, ¿no? Y alejan al hombre de esta creación también como coautor también en el proyecto divino de Dios y de Cristo. En este sentido lo creó, fue como una forma de burla también en aquel entonces de esta parte de crear a un hombre no imagen y semejanza de Dios, bello y hermoso con todas las virtudes, sino a este hombre totalmente lleno pues entre la virtud, en que lucha entre la virtud y el odio y la maldad, y que de alguna forma se veía reflejado en su físico, ¿no? Y que había sido pues obra de un ser humano. Dice: vos os llamáis amigo de Frankenstein y parecéis tener mucho conocimiento de mis crímenes y de mis penas, pero por muchos detalles que él os haya podido dar, nunca serán sino el resumen de horas, de meses en los que se han acumulado las miserias y esparcido mis energías en inútiles apasionamientos, porque mientras iba consumando la venganza, yo no conseguía calmar mis ardientes deseos, bullía por encontrar amor y afecto, y lo único que hallaba era el desprecio y el horror. ¿Acaso no es esto una cruel injusticia? ¿Por qué solamente yo tenía que ser tachado de criminal cuando toda la humanidad pecaba contra mí? ¿Por qué no odiáis a Félix, que tan violentamente me expulsó de su lado? ¿Por qué aquel gañán intentó matar al salvador de su hija? Ay, aquellos eran unos seres inmaculados, y solo yo soy el miserable, el proscrito, un monstruo que merece ser pisoteado. Ahora, cuando recuerdo esto y me arrepiento de mis acciones, no puedo evitar que la sangre bulla en mis venas. Es cierto, soy un miserable. He asesinado a criaturas indefensas, he estrangulado al inocente mientras reposaba, he arrancado la vida de quienes no me habían ofendido jamás, he conseguido que mi creador se convirtiera en un alma en pena después de haber sido un magnífico ejemplo de admiración y amor. Le he perseguido hasta acosarle y ahora yace aquí sin vida. Vos podéis odiarme, pero nunca llegará vuestro odio al nivel que llega el que yo siento por mí mismo. Miro estas manos asesinas, escucho el corazón que concibió tales planes y espero con ansia el momento en que ni mis ojos ni mis oídos serán capaces de ver u oír.
Esto no lo han rescatado, por ejemplo, los cineastas, estos diálogos tan interesantes que nos muestra Mary Shelley en su obra. Dice: no debéis temer que sea todavía instrumento de desgracias ajenas. He terminado casi mi trabajo, no me hace falta ni vuestra vida ni la de ningún otro hombre para completar lo que es necesario completar. La única vida que preciso es la mía, y no tardaré mucho en obtenerla. Voy a abandonar vuestro barco en el mismo témpano que me trajo a él, y me dirigiré al extremo más alejado del hemisferio. Allí reuniré el material que adornará mi pira funeraria, y en ella convertiré este cuerpo deforme y horrendo en cenizas, para que no sirva de curiosidad a ningún buscador de gloria que desee crear otro ser tan desgraciado como yo he sido. Moriré, y muriendo no sentiré ningún dolor ni me experimentaré insatisfacción alguna. Quien me dio la vida ha muerto. Así pues, cuando yo haya desaparecido, el recuerdo de ambos desaparecerá también. El sol no volverá a calentarme, la brisa no acariciará ya nunca más mis mejillas, y las estrellas no me servirían ni me servirán de guía. La luz, el sentimiento y los sentidos formarán parte del pasado, y solo cuando esto suceda podré encontrar mi auténtica felicidad. Hace algunos años, cuando pude apreciar por primera vez la cálida alegría de la primavera y escuchar el murmullo de las hojas y el piar de los pájaros, cuando creí que todo aquello también había sido creado para mí, disfruté. Podía haber muerto de felicidad, pero ahora, emponzoñado como estoy por mis crímenes, destrozados como tengo todos mis sentimientos, ¿dónde podré encontrar el reposo que necesito si no es en la muerte? Adiós, os dejo. Por última vez dirijo mis ojos hacia el ser humano. Adiós, Frankenstein. Si te fuera posible volver a la vida, si todavía quedase en tu alma un rescoldo que alimentase sentimientos de venganza hacia mí, te juro que quedarías más satisfecho con mi triste vida que con mi muerte. Pero las cosas no serán así, porque tú has buscado mi destrucción para poner fin a nuevas y mayores desgracias, y aun suponiendo que no hayas dejado de sentir donde quiera que estés, no querrás imponerme un castigo mayor que el que padece mi existencia. Tu vida fue desgraciada y miserable, pero peor fue la mía, porque el dolor del remordimiento me seguirá clavando sus puñales hasta que la muerte cierre para siempre las heridas de mi alma. Pronto, muy pronto, exclamó con solemne entusiasmo, moriré y dejaré de experimentar lo que ahora siento. Pronto acabaré con estos pensamientos, ascenderé gozoso a mi pira funeraria y gozaré de dolor que me produzcan las llamas. El fulgor de esta conflagración se apagará lentamente, el viento recogerá mis cenizas para llevarlas hasta el mar y mi espíritu encontrará al fin la paz. Aunque me sea posible pensar, estoy seguro de que ya no será lo mismo, de que todo será distinto a como es ahora. Adiós. Y saltó por la ventana del camarote al terminar de pronunciar estas palabras, cayendo sobre el témpano de hielo que flotaba a uno de los costados del buque. Las olas le arrastraron en una especie de torbellino y se perdió en la obscuridad de la distancia. Y así termina la obra de Frankenstein, de Mary Shelley. Una obra bastante interesante. Es catalogada una narración romántica. Sin embargo, déjenme decirles que también la clasifican como una novela gótica. Mary Shelley nació en 1797 y a sus 19 años la joven escritora dio vida a esta extraordinaria obra, y a estos seres que de alguna forma nos han dado pues algún susto alguna vez en la pantalla grande. Este es el producto de un reto de el verano de 1816 en Villa Diodati, situada en los alrededores de Ginebra. La estación era muy fría y lluviosa, y al caer la noche un grupo de jóvenes románticos, entre los que se encontraba el poeta Lord Byron,
su secretario y su amigo John Polidori, el poeta Shelley, y bueno, pues Mary Shelley era esposa de este poeta. Pues se reunieron alrededor de la hoguera y se reunían pues seguida, se reunían en vacaciones, y bueno, pues de alguna forma su entretenimiento era reunirse y contarse pues historias de espantos, historias de alguna forma de muertos y todo esto. Entonces esto fue un reto y se dijeron que pues en ese verano a ver quién podía crear una obra, ¿no? Y bueno, pues ahí se dieron la tarea de hacer esta obra. Y bueno, pues a la luz de los leños y el danzar de las llamas daban rienda suelta a la imaginación, surgían las narraciones terroríficas y los relatos sobrenaturales, y bueno, pues también dice, cada uno decide escribir un cuento donde el tema pues fuera insólito y sobrenatural, y bueno, pues solamente Polidori y después Mary Shelley llevaron a cabo sus relatos. El primero pues creó el padre, es el padre de El vampiro. Polidori es el creador de este escrito, y pues en ella se concebiría esta terrible novela de Frankenstein. Aquel entonces era totalmente pues de gran impacto. Actualmente ya con todas estas novelas de terror y todo lo que hemos visto, y bueno, la situación total de balaceras, crímenes, muertes y feminicidios, bueno, pues ya estas novelas quedan como pues en eso, ¿no? Solamente cuentitos de niños, pero en aquel entonces era tan impactante ver estas escenas. Y bueno, pues son narraciones románticas extremosas totalmente del bien y del mal, donde se rozan y se confunden, les comento, y llegan a esta parte de lo psicópata, de perder los límites entre la realidad y la locura. Y bueno, pues Mary Shelley hace esto de una chispa, dicen, de una chispa divina, donde el resultado es el hijo de la soledad, el monstruo vengativo, vagabundo de los glaciales, al asesino implacable. Dice, ¿quién es la víctima? Para Mary Shelley, el asesino. El destino se cumplirá inexorablemente, sin el menor asomo de piedad. Y bueno, pues el monstruo, ¿quién era, no? ¿Quién era, si Víctor o era él, no? Él tenía o nosotros mismos, nos hace una increpancia, nos hace reflexionar sobre cómo somos como seres humanos, y cómo rechazamos y cómo destruimos al mismo ser humano. Él era una creación que no era muy amable, ¿no? Que no era muy bella, pero sin embargo cómo era importante esta imagen física para poder despertar sentimientos amorosos y amables. Después de escribir la novela, Mary Shelley se dedica a continuar con sus estudios literarios, impulsada por su esposo, y cuando este fallece en 1822, ella permanece en Italia, país que abandonará el año siguiente para retornar a Inglaterra, donde reside hasta su muerte, ocurrida en 1851, en febrero. Su monstruo, bueno, pues es la obscura creación con el paso del tiempo, que se confundirá con otros monstruos, dice, los nuestros, los que todos llevamos dentro, ¿no? Aquí imagínense el monstruo despierta en Frankenstein, el asesino que también lleva dentro, porque él intenta destruirlo, ¿no? El trato que le hace precisamente el monstruo a Frankenstein es decirle, dame una compañera, dame una mujer para que yo sea feliz, para que encuentre amor en alguien semejante a mí, ¿no? El monstruo pensando en que si conseguía a alguien feo, alguien igual a él, pues iban a enamorarse, ¿no? Y Frankenstein pensando en que iba a crear a alguien malo también, ¿no? Entonces aquí la naturaleza de la maldad es lo que habla Frankenstein. Realmente es una obra que se le puede sacar un partido, muchísimo jugo. Y bueno, pues por lo pronto esta es una breve reseña, un breve análisis de esta obra a sus 200 años de la creación de Frankenstein.
Hay muchas películas que se han hecho con respecto y basadas en esta obra de Frankenstein de Mary Shelley. Inclusive, bueno, pues déjenme decirles que es un honor que una mujer haya escrito una de las obras más importantes, sobre todo en el cine, en lo que es el género del terror. Bueno, pues está, porque tenemos pues la contraparte, ¿no?, de lo que es Drácula de Bram Stoker. Y bueno, pues Mary Shelley hizo una extraordinaria aportación a lo que es la literatura precisamente de este género. Hay muchísimas películas, les comento. Por ejemplo, esta de Yo Frankenstein, en 2014. Orlac, El infierno de Frankenstein, una película de 1961. También tenemos por ahí varias películas, Frankenstein perdido en el tiempo, de 1990. Y bueno, pues también déjenme decirles El horror de Frankenstein. Bueno, han hecho hasta caricaturas también, por ejemplo, audiocuento para niños. Tenemos Frankenstein 2004 de William Hurt. It's Alive Frankenstein también, que es una película de 1931. Drácula Wakes Frankenstein, Drácula contra Frankenstein. Tenemos varias pues versiones de esta película. Y bueno, pues es lógico que sea parte de este especial de cuando es Halloween, cuando es pues precisamente Día de Muertos. Pues no puede faltar por ahí un disfraz de Frankenstein, independientemente también de pues de todos los libros. Pueden encontrar igual en internet audiocuentos, la versión de Victor Frankenstein, canciones igual, esta de los qué monstruos son, también aquí muy mexicana, pero que también hacía alusión precisamente a Frankenstein. Y bueno, pues se pueden divertir mucho, pero lo que sí es cierto es que la versión de Mary Shelley, la original, es totalmente diferente a lo que muchas películas. Por ejemplo, también encontramos una edición de 1910 de Edison Production de Frankenstein. Imagínense usted cómo lo retomaron los hermanos Edison, quienes empezaron precisamente con esto del cine. Y bueno, pues por ahí les voy a pasar esta imagen para que veamos un poquito cómo ha ido evolucionando pues lo que es Frankenstein.
Bueno, pues déjenme decirles también que otras de las diferencias entre la novela de Mary Shelley es que más que nada se basa en Víctor Frankenstein, en su obra. Por ejemplo, él hace, no, cuando vemos las películas, pues es un gran laboratorio, son grandes pues experimentos y gran dramatismo en lo que es la creación del monstruo, pero realmente lo que pasa en la novela es muy diferente en cuanto a que Víctor Frankenstein está solo en un laboratorito muy rústico de alguna forma, con lo necesario, lo básico, en un solo, constantemente, es casi un cuarto de laboratorio, entra y sale, solamente él está muy ensimismado en lo que es su creación. Pasa mucho tiempo ahí, tanto que ni come ni ve a nadie y lo ven todo demacrado, pero bueno, es absorto en sus estudios, ¿no? En la creación del monstruo. Y bueno, pues también lo que pasa es casi la vida de Frankenstein, la vida de Víctor, en donde pues pasa pues sus diálogos con su papá, las cartas con Elizabeth, con su padre, también con su amigo. Y bueno, pues más que nada es toda esta parte, casi rara vez se deja ver en lo que es la novela, como el monstruo va rompiendo y haciendo desperfectos en los pueblos y quemando y todo esto, ¿no? Rara vez es una descripción, o las descripciones en este aspecto son muy cortas. Sin embargo, nos deja ver un poquito lo que hace el diálogo en
y el lenguaje en el monstruo, ¿no? Es más elocuente, les comento, como les decía, les describía, la novela es más elocuente. No vamos a encontrar, o sea, si nosotros nos acercamos a la novela de Mary Shelley, no vamos a encontrar a este monstruo, una novela así como de terror tal cual, donde vemos esta parte del suspenso, donde casi vemos al monstruo matando a las personas. No vamos a encontrar esto, vamos a encontrar los relatos, el lenguaje, lo que pasó, lo que pensó, lo que dijo, no tanto lo que hizo en este sentido de cómo destruyó y mató a tal o cual persona, ¿no? Sí hay vestigios de esto, pero no como lo pudiéramos imaginar, como si nos acercáramos a una película viendo pues los destrozos del monstruo, ¿no? Es más bien la vida de Victor Frankenstein, está basada más en los relatos de Frankenstein, en su pesadumbre, en pues el cargo de conciencia que tenía por haber creado el monstruo, en que asesinó, casi cuando dicen asesinó a su hermano, ¡pum!, y ahí se queda, ¿no? Pero no, eso nos los deja nuestra imaginación, pero más bien es este diálogo de cómo fue caminando, cómo se fue dando cuenta que era el monstruo quien se había asesinado pues a sus seres queridos, a sus amigos, a su esposa. Y bueno, pues más que nada esto es lo importante, lo trascendente, y cómo el monstruo observaba a los hombres, ¿no? Como el monstruo adquirió el lenguaje, que es algo bien interesante, incluso para los lingüistas, cómo adquirió el lenguaje y cómo se fue haciendo más humano a través del lenguaje, cómo fue conociendo, cómo fue de alguna forma entrando a la filosofía, entrando al pensamiento y a un mundo interior diferente a través del diálogo, del conocimiento, pues del idioma, ¿no? De el francés y el idioma que de alguna forma se iban dando, y aquí hay vestigios en la lectura. Y bueno, pues vamos a ver un poquito, ya hemos visto un poquito de estas imágenes, y bueno, pues así está lo que es esta novela de Mary Shelley. Déjenme hacerles algunos otros señalamientos sobre esta novela, que ya el Universal también va a sacar un confabulario de los 200 años de este monstruo, que déjenme decirles que hubo tiempos, ¿no? De repente estaban de moda, de repente estuvo de moda Frankenstein, de repente estuvo de moda Drácula, también por ejemplo el Nosferatus, ¿no? Hubo épocas, pero casi los primeros monstruos fue precisamente dice: el suplemento cultural confabulario del Universal dedica su número 251 a los 200 años de Frankenstein. A 2 siglos de la publicación de esta novela de Mary Shelley, el poeta José Homero dedica un ensayo a los equívocos recurrentes de las diferentes versiones de esta obra y cómo su heredero más próximo es la literatura cyberpunk. También ofrece una entrevista con el novelista Evelio Rosero y una más con el investigador norteamericano David Calhoun sobre las rutas espirituales de los poetas Beat Rat. Y bueno, pues esto es lo que estamos viendo con respecto a lo que es Mary Shelley. Y bueno, pues les hablaba mucho sobre estos errores que dicen que bueno, se creó a través de lo que fue pues casi a través de shocks eléctricos, y eso fue como la vida, que fue una parte, déjenme decirles que era una parte de lo que se estaba viviendo a nivel, si ustedes estudian un poco la historia de la medicina, de la neurocirugía y la neuroanatomía, bueno, pues en este entonces sí había algunos experimentos de esta índole. Les hablo con electrodos, donde de alguna forma se veía o se trataba de resucitar. Incluso hubo por ahí, en la vida real de Mary Shelley, tuvo un acercamiento con un doctor que trataba de revivir algunos muertos. Incluso le habían dado a un hombre que se había colgado, era un asesino,
había muerto, y después este doctor le empieza a hacer precisamente experimentos, para tratarlo de volver a la vida, y en uno de sus experimentos se puso todo rígido y se levantó, y bueno, la gente se asustó tremendamente, que casi le dijeron que era obra del demonio y que lo mandan a colgar otra vez, ¿no? Ya había sido condenado y había sido condenado a la horca, pero después de que experimentaron con su cuerpo, que se lo habían dado a este doctor, y pues de agarra y de alguna forma como regresó así como a la vida precisamente por los shocks eléctricos, que es un poco el antecedente precisamente de la base sobre los cuando uno tiene un paro cardíaco, estos choques eléctricos para reavivar la reanimación cardiopulmonar. Bueno, pues es un poco la base, ¿no? Y desde hace años, más de 200 años se está experimentando en este aspecto, y bueno, pues Mary Shelley tuvo contacto con este doctor entre sus múltiples amistades. Estamos viendo que era un círculo elegido, un círculo especial, donde su esposo, bueno, pues era poeta, eran intelectuales ellos, estaban pues en la élite, y de alguna forma pues tenían contacto con intelectuales, con médicos, con gente pues de dinero y de cultura y de ciencia, ¿no? Entonces también esta obra de Mary Shelley es muy interesante porque realmente comienza a pues a brindarnos esta parte de la ciencia un poco, y bueno, pues el de revivir y el de volver a la vida a la gente, ¿no? Esto también fue un poco de lo que era la moda en aquel entonces, en donde de alguna forma les comento, fue todo esto lo que ha vivido Mary Shelley, se refleja en su obra, sobre todo las muertes. Ella estuvo de alguna forma muy tocada por muertes muy cercanas a ella. Les comento la de su madre. El 1 de enero se publicó esta obra, enero de 1818, en una edición muy mítica, y muy joven, sobre todo, que es una chava muy joven, 19 años, y haciendo esta novela, ¿no? Nació, pues les vuelvo a comentar, de este desafío de Lord Byron, junto a una chimenea con vistas al lago Le Mans en el verano, en el siglo XIX. El nombre completo era Mary Wollstonecraft Shelley, y bueno, pues creó un mito universal. Bueno, pues fue creadora de este mito universal que ha sido inspirador de casi 1 millar de obras en el cine, el teatro y el cómic. También tiene relación con las circunstancias extraordinarias que la rodearon desde que nació, el 30 de agosto de 1797 en Londres. A su alrededor el viejo mundo se había disgregado tras una atracción de revoluciones. La industrial se hallaba en plena sobreexcitación gracias al perfeccionamiento de la máquina de vapor de James Watt. También la revolución política digería la sobredosis de guillotina de Robespierre y compañía, abrazando la vuelta al orden. Ideas de ciencia, aún llamada filosofía natural, se removían, igual que convulsas también con las teorías de Lavoisier también, que inauguran la química moderna, o las expediciones a los polos para profundizar en el magnetismo. También había otro tipo de revoluciones donde tomaban el té en su casa, atraídas por su padre, el novelista y filósofo radical William Godwin, partidario de abolir la propiedad y contrario a toda forma de gobierno. Él es el primer anarquista, un hombre pues, también de élite, ya lo habíamos comentado. El propio entorno doméstico se forja con la convención, donde Godwin vivía con su segunda esposa, a la cual, bueno, la segunda esposa, su mamá muere cuando nace Mary Shelley. Su segunda esposa, la segunda esposa de Godwin, de su padre, no la quiere. Y bueno, Mary Jane Claremont y 5 hijos de diferentes orígenes biológicos en lo que sería una moderna
familia reconstituida. Y Mary Shelley crece marcada por el pensamiento de su madre, la escritora y filósofa Maria Wollstonecraft, que la invita a formarse como una ciudadana concienzuda antes que una esposa sumisa. Es una madre ausente cuya tumba era un frecuente rincón de lectura. La autora también traslada su experiencia de orfandad a la criatura literaria, en donde vemos que constantemente dice: estoy casi huérfano, solo, ¿no? Esparce del dolor a la muerte porque no tiene quien la quiera. En 1792, tras el éxito de un ensayo en defensa de la Revolución Francesa, Marie Wollstonecraft publicó Vindicación de los Derechos de las Mujeres, donde exigía la educación para las niñas y bueno, pues también para hacer el contrato socialmente verdaderamente equitativo y con el fin de extender aquellos principios esclarecedores que solo pueden mejorar el destino del hombre y debe permitir también a las mujeres encontrar su virtud en el conocimiento, lo que es apenas posible a menos que sean educadas mediante las mismas actividades que los hombres. Se considera el primer tratado feminista en paralelo a la Declaración Universal de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía, redactada por la francesa Olympe de Gouges, decapitada en París por querer llevar los derechos humanos demasiado lejos. También el pensamiento de Mary Wollstonecraft resultaba transgresor en sí mismo. Su vida encarnó varios mitos románticos por sus desamores y sus dos tentativas de suicidio. Entre el episodio de Laudano y del río Támesis viajó por Escandinavia con su primera hija Fanny y una niñera. También de esta experiencia saldría un libro de viajes que entusiasmó a William Godwin. Dice: si alguna vez escribió una obra con la intención de que un hombre se enamorara del autor, me parece que es esta. Estos dos escritores se hacen amigos, amantes, y bueno, pues por último, cónyuges entre burlas de la prensa conservadora. Godwin se había manifestado contra el matrimonio en escritos públicos y bueno, pues el miércoles 30 de agosto de 1797 nace la única hija de estos grandes escritores, que es Mary. Y bueno, Mary Shelley es la autora de esta obra extraordinaria que es precisamente Frankenstein. Y bueno, pues la filósofa también ha pasado las contracciones leyendo en voz alta al joven Werther de Goethe con su marido, el mismo libro que en el futuro disfrutará en la ficción un engendro de 2 metros y medio de altura y labios negros. Y bueno, pues Mary no se educó como habría deseado su madre, falleció a los 11 días del parto, pero su padre estimuló también su intelecto desde la primera hora. Los biógrafos dicen que creció con más pensadores que afectos y se sentía, bueno, pues sola a menudo y carente de un sentimiento de identidad familiar, señala James Lynn. Dice: las relaciones con la segunda esposa de su padre eran muy pobres y aunque Godwin le dio una buena educación, desatendió sus necesidades emocionales, ¿no? Era hija, bueno, pues de dos filósofos radicales, a quienes los biógrafos sugieren que creció con más pensadores que afectos, ¿no? Él podía escuchar en su casa al poeta Samuel Taylor Coleridge, el inventor William Nicholson o el químico Humphrey Davy. Su padre la llevaba a conferencias sobre electricidad y a tomar el té con el divulgador del vegetarismo, John Frank Newton. Y bueno, pues todo ese magma intelectual y creativo dejó huellas en Frankenstein, ¿no? Es lo que comentábamos al principio de esta charla, en donde el capitán Walton dice, alude a un poema de Coleridge, la balada del viajero marinero, ¿no? Y al gigante mata, pero es vegano. En el mismo arranque de la novela se presenta un viejo amigo de Godwin, en opinión del Dr. Darwin y de algunos filósofos de Alemania. Los sucesos en los que se basa la presente ficción no son enteramente imposibles. Y bueno, pues también el médico y naturalista Erasmus Darwin, defensor de una teoría sobre el origen único de la vida y el abuelo del autor del origen de las especies, también se evocará en Villa Diodati en el frío verano de 1816. También, bueno, pues horas antes de que Mary tenga la visión que alimenta Frankenstein, los poetas Lord Byron
y Shelley rememoran uno de sus supuestos ensayos, según relata la propia escritora, quien también, pues, si al parecer había conservado un hilo de masa en un brote de cristal hasta que por algún extraordinario proceso aquello comenzó a agitarse con un movimiento autónomo. Quizá un cadáver podría reanimarse, el galvanismo había dado pruebas de cosas semejantes, quizá se podrían manufacturar las partes componentes de una criatura y después podrían reunirse y dotarlas de calor vital. La gran pregunta que se hace Víctor Frankenstein: ¿dónde residirá el principio de la vida? Esta era la gran pregunta que se hacían en esa época. Les comentaba sobre todo el galvanismo, fue lo que todos estos experimentos a base de electricidad, que también, bueno, antes incluso hasta los epilépticos los metían, incluso en agua fría, en baños, y a veces les daban shocks eléctricos, ¿no? Ante la falta de respuestas precisas, triunfaron los sucedáneos. La electricidad vive su minuto de gloria desde mediados del siglo XVIII. Los desvelos científicos de Benjamin Franklin, Luigi Galvani, Alejandro Volta coinciden con el thrillerismo feriante. También en su ensayo Mujeres y Libros, el editor Stefan Bolmen recrea un popular espectáculo de electrificadores, donde ponían en marcha las ruedas de sus máquinas electrostáticas y enviaban descargas eléctricas también a través de las manos de una cadena humana, ¿no? Y suspendían a una persona de tal forma que le evitaba y hacían que la cabeza le brillara. Y bueno, pues también Percy Bysshe Shelley había tonteado con la corriente en Oxford, como detalla Charles E. Robinson, máximo especialista en la obra de Mary Shelley. Su introducción para una edición anotada para científicos y creadores también es publicada con motivo del bicentenario de la aparición de la obra. Había construido su propia cometa eléctrica. También había hecho saltar chispas con un aparato eléctrico y hasta almacenado el fluido de la electricidad en botellas de Leyden. Esto, por ejemplo, lo vemos en otras obras, ¿no? En la obra de Mary Shelley, no en Frankenstein. No vemos este preciso proceso de toda la electricidad tal cual. Pero bueno, estas pruebas sirven de base a los experimentos eléctricos del padre de Víctor, Alfonso, en Frankenstein. El poeta Shelley también acabaría frecuentando el ágora doméstica de William Godwin, atraído por pensamiento de un filósofo casi más célebre por controversias públicas como las que mantuvo con Matus, que por sus espesos tratados políticos Percy era igualmente especialista en controversias. Se había casado con la oposición de su influyente familia y acababa de ser expulsado de Oxford por propagar el ateísmo. Mary ya tiene 16 años cuando se fuga con él, aunque enseguida regresan por falta de dinero, y a partir de ahí sus biografías alimentan el mito de la perfecta pareja del romanticismo. Y bueno, pues con sucesión de cimas literarias y cadáveres jóvenes, solo sobrevive uno de sus 4 hijos, y a los 29 años Percy Bysshe se ahoga en Italia. Y bueno, pues déjenme decirles también que esta parte de que se fuga con el marido de Mary Shelley, que era así como muy loquillo en ese momento. También después Percy, que después se ahoga en Italia, bueno, pues se fugan los dos jóvenes y empiezan a divagar por ahí, por Italia precisamente, empiezan a divagar y llegan al castillo, precisamente a un castillo, porque donde se escribió Frankenstein fue en un castillo de Lord Byron precisamente, y ahí es donde empiezan ellos, pues así como que a deambular en toda Europa, ¿no? Es una pareja un poco audaz, atrevida, en donde pues realmente se van al viaje, ¿no? Se van a la aventura. Bueno, pues cuando se publica de forma anónima en 1818 se especula con la autoría del poeta Percy Bysshe Shelley. Pero bueno, pues en el futuro también la escritora se alejaría del malditismo y se preocupa por obtener la aprobación social para ella, su único hijo y el poeta muerto, ¿no? También Mary Shelley escribe su relato en 1816 para la competición sobre historias de fantasmas que había convocado Lord Byron. Esto en el verano más frío, dicen, del siglo. Ella
tiene 18 años, algunos dicen que 19, y bueno, pues un bebé vivo y otro muerto, y una relación escandalosa que va a finalizar con el suicidio de la primera esposa de Shelley, cuando se entera que le pusieron el cuerno, ¿no? También ignora que está forjando un mito universal y que en aquella familia donde solo contaban los que tenían méritos literarios, rebasará la popularidad de todos ellos, ¿no? El 1 de enero de 1818, casi 2 años después de la estancia en el lago Lehmann, se publica Frankenstein, o el moderno Prometeo, así le llaman, ¿no? Con una tirada de 500 ejemplares, no lleva firma, se especula con la mano de Percy Shelley, su esposo, que aporta correcciones al manuscrito, pero también se dicen incrédulos y ha sobrevivido pues esta obra ya 200 años. En 2013 perdió la última esperanza, ese año salió a subasta por 477.422 euros, un ejemplar de la primera edición dedicada a Lord Byron por el autor. La letra fue autenticada como la de Mary Shelley. Y bueno, pues también en la segunda edición en 1823, de tirada más o menos similar a la anterior, la escritora pues ya se identifica, ¿no? Déjenme decirles quién ha hecho el papel también de Frankenstein de Mary Shelley, dirigida por Kenneth Branagh. Usted ni siquiera se imagina. Este gran actor Robert De Niro, que hizo, que ya lo vimos en pantalla, Frankenstein. Imagínense la talla de actores que han dado vida precisamente al monstruo, ¿no? Y bueno, pues vamos a decir Frankenstein, siempre tenemos la mala costumbre de decir Frankenstein y asociarlo con el monstruo, pero no, el creador es Victor Frankenstein, la familia Frankenstein, y el monstruo pues no tiene nombre, ¿no? Que precisamente al ser de alguna forma hijo de este Victor Frankenstein, hacer su obra, pues de alguna forma se le conoce precisamente por el nombre de Frankenstein, ¿no? El monstruo Frankenstein. Y bueno, en 3 años se realizaron 10 adaptaciones teatrales diferentes, también incluyen paródicos finales sobre la muerte de la criatura, que bueno, vemos que la criatura se deja la obra, ya lo leímos, la obra deja que se a la imaginación, que supuestamente el mismo monstruo se iba a quemar a sí mismo, pero pues no se sabe realmente si se quemó o no se quemó, ¿no? O quedó divagando por ahí en la soledad. Tampoco se sabe si es eterno o si muere también, ¿no? Esas son algunas de las incógnitas que nos deja la obra original de Mary Shelley, que realmente vale la pena que se rescate, que se relea, no una, sino 2, 3 veces, para que realmente uno lo pueda disfrutar y aclarar muchas cosas. Pero bueno, pues las películas, muchas de ellas sí terminan con el monstruo quemándolo y matándolo, ¿no? Toda la muchedumbre y toda la turba lo queman, lo golpean y lo acaban, ¿no? Queman el castillo y todo. Y esto pues no pasa en la novela. Pero realmente el final es interesante, el final es de que me voy a matar, ¿no? Me voy a quemar, y no una muerte cualquiera, sino quemarse, ¿no? Para destruirse a sí mismo, sobre todo, como dice, el odio, todo lo que sentía por sí mismo el propio monstruo. Y bueno, pues al final queda así como en la incógnita si sí es verdad que se muere o no es verdad, ¿no? Y bueno, pues ahí quedó la novela de Mary Shelley, y a la imaginación, y da para más en cuanto a los cineastas. Y bueno, pues déjenme decirles también que dice, incluye paródicos finales sobre la muerte de la criatura. Dice que irá alejándose de su cultivado espíritu original. También leía a Plutarco, a Milton, a Goethe, para convertirse en el imaginario colectivo en un monstruo atornillado y algo bobalicón, ¿no? La obra se emancipa de la autora, realmente no se torna tan tontillo así el monstruo, realmente es un monstruo,
un ser bastante elocuente, les digo, domina el lenguaje impresionantemente, confronta, y esta parte de la audacia donde de alguna forma Víctor lo persigue y él le deja huellas para que siga tras de él, este juego que se dio tan interesante, tan creativo dentro de la obra, dice, es bastante interesante, ¿no? La obra también, dice, se emancipa de la autora, sus lectores encuentran en Frankenstein lo que necesita: terror gótico, anticipo de ciencia ficción o un dilema ético sobre los límites de la ciencia. Realmente esto empieza a plantear lo que sería la bioética, ¿no? Y sobre todo el tipo de terror gótico habla mucho sobre los paisajes, ¿no? Los castillos, sobre todo, más bien las casonas, ¿no? Y sobre todo esta parte del mar, de los barcos, de las tormentas, es algo que, una figura muy, muy retórica de lo que es el terror gótico, ¿no? Y bueno, pues así como terror, que le dicen más bien el terror, no nos lleva a un extremo de asustarnos y de morir de terror, porque no nos lleva ahí, pero sí nos va creando esta parte del suspenso, ¿no? Sobre todo más la ciencia ficción, un poco, porque no terminamos muertos de miedo, o sea, hay otras obras que les voy a platicar más adelante donde uno se queda así como, o sea, hasta el suspiro, ¿no? Así de que, ¿qué sucede aquí? O sea, hasta vamos respirando y hasta uno se le para casi el corazón. Hay cambios hasta de la sudoración cuando uno va leyendo ciertas obras, pero no, todavía esto sí nos deja. Déjenme decir que es adictiva esta obra, es adictiva, uno no puede dejar de leerlo. O sea, yo en verdad lo estaba leyendo y entre más avanza, al principio es un poquito sosa, déjenme decirles, es cansada, empieza a platicar sobre todo lo que es el mar, sobre lo que hace Watson, y de repente es así como flojonaza, y de repente uno dice así como que, ay no, como que está medio aburridona, pero conforme va avanzando la obra, conforme va escribiendo Mary Shelley, le va dando un toque bastante interesante hasta que llega uno a la creación del monstruo, y de ahí de la creación del monstruo realmente tiene un éxtasis, yo creo que Mary Shelley, porque realmente empieza a soltar la pluma, empieza a soltar el lenguaje y nos va llevando por este mundo, y nos enreda y nos mete en escenarios bastante interesantes, muy muy descriptiva su forma de escribir, y bueno, de hecho padrísimo, ¿no? El día de Halloween, también nos comentan algunas bibliografías, de 1831 se lanza también la tercera edición de 4020 ejemplares. La escritora introduce cambios y acalla a los escépticos. Dice, ciertamente, dice, no le debo a mi marido la sugerencia de ningún episodio, ni siquiera de una guía en las emociones. Sin embargo, si no hubiera sido por su estímulo, esta historia no hubiera adquirido la forma con la cual se presentó al mundo. Déjenme decirles, dice, eso lo firma en su introducción como MWS, aunque la historia de la literatura prescinde del apellido materno. Y bueno, pues déjenme decirles también que también es ilógico incluso pensar que a lo mejor su esposo le ayudó, ¿no? O sea, sí hay vestigios de que a lo mejor pudiera haberle ayudado. Déjenme decirles que, por ejemplo, Polidori lo hizo el vampiro casi en una noche, ¿no? Porque el reto era que lo hicieran en una noche de primera instancia, aunque en algunos otros escritos dicen que era en ese verano. Pero Mary Shelley no lo terminó, el único que lo terminó fue Polidori, el escrito del vampiro, los demás no lo terminaron. Y entre los competidores era su esposo. Entonces Mary Shelley estaba compitiendo con su esposo. Entonces, pues cada uno, se supone que hizo cada uno su propio escrito, y se agarraron en un rincón del castillo a crear su propio escrito. Y eso fue lo interesante, que después de mucho tiempo o sea, a pesar de que Mary Shelley no lo había terminado, ella se propuso terminarlo, y que a lo mejor ahí sí pudo haber metido un poquito de mano su esposo, pero se duda todavía, porque de alguna forma
ellos dos estaban compitiendo, cada uno estaba metido en su propia creación literaria, y a lo mejor sí los comentarios, ¿no?, que estamos haciendo, a ver, ¿tú qué vas? ¿En dónde vas tú? ¿Y tú cómo? ¿Qué es lo que traes? Es que has escrito, ¿no? O sea, porque realmente estaban todos, imagínense, era un grupo de amigos que se reunieron en el castillo y se hicieron ese reto de escribir unos libros, ¿no? O sea, este cuento. Entonces ellos, pues lógico que ahí los comentarios, ¿y tú qué has escrito? A ver, dime, y tú, pues ahí o de alguna forma fueron tan celosos, eso no lo describen como tal, de que a lo mejor se encerraron y no se hablaron en esa noche precisamente de creación literaria, ¿no? Es bastante interesante, es muy padre, porque es un grupo así de amigos, y ojalá que se dieran más grupos, y casi nosotros pensamos, cuando hablamos de lo que son los escritores y la vida de los escritores, que son totalmente así como que, ay no, súper, ¿cómo les diré? Así muy elevados, que hay algunos también que son súper elevados y que viven casi en lo ermitaño y ahí hacen sus creaciones, pero aquí no, aquí fue algo muy convencional, muy de camaradas, de vamos a ver qué sale, y bueno, fue muy divertido, ¿no? Y bueno, una creación impresionante, pero bueno, que sí nos lleva, si hubiera a lo mejor descrito más las cómo asesinaba a por ejemplo, el monstruo, o más detalles sobre él, de alguna forma más trágico, y en precisamente esta parte de lo que es el horror gótico, que es muy interesante, y vamos a hablar después de esto. Es muy interesante, a lo mejor hubiera tomado un tinte mucho más duro, ¿no? Mucho más impresionante, y realmente nos hubiera sacado suspiros, y nos hubiera sacado sustos, y nos hubiera paralizado literalmente el corazón. No sucede tanto en esta obra, les comento. Sin embargo es muy buena, ¿no? Y bueno, más bien de sacarnos casi paralizarnos el corazón y sacarnos un suspiro y una mirada de horror, esto se lo dejamos más a las películas, que han sido pues mezcla precisamente de toda la cultura, mezcla de toda esta historia que va alrededor más bien de lo que es la vida de Mary Shelley, y esta vida sobre todo del galvanismo, de toda esta parte de precisamente de lo que es los límites de la ciencia, ¿no? Que bien escrito lo trae aquí El País, dice, y bueno, pues dice, pero solo rastreando sus orígenes familiares y las circunstancias de los primeros años de su vida puede responderse a la pregunta que tantas veces le formularon a Mary Shelley: ¿cómo es posible, dice, que yo, entonces una jovencita, pudiera concebir y desarrollar una idea tan horrorosa, ¿no? Esto también, bueno, pues trae así como que un poco lo que fue la psicología de ella, ¿no? Su familia vivió cuestiones muy tremendas, la muerte de su madre, bueno, esta parte que también de repente por ahí hay cuestiones de incesto, una situación así tan terrible, la muerte incluso de su esposo, de sus amigos también, gente muy cercana a ella, y bueno, pues todo este tipo de situaciones que crearon y sembraron en Mary Shelley también esta parte, ¿no? Vio, pues, por ejemplo, esto de ver a este científico crear y hacer experimentos con los humanos así, ¿no? Con los muertos. Entonces, pues lógico que también todo eso impactó a una chiquilla, porque era una chiquilla de 19 años, una personita muy vivaz, muy sagaz, muy audaz, esta mujer, que realmente tenía una agudeza femenina bastante especial, ¿no? Y bueno, pues Frankenstein de Mary Shelley es una edición de 1818, revisada y corregida por Charles E. Robinson, que bueno, pues fue anotada para científicos, creadores y curiosos en general. La traducción fue de José C. Vales y Vicente Campos. La encuentran en Ariel 2017, son de 344 páginas, hay 20,000 pues situaciones, y bueno, películas impresionantes que se han hecho en torno de Mary Shelley, de Frankenstein de Mary Shelley. Y bueno, pues nada más me queda decirles pues que esto es todo, y bueno, pues espero que les haya gustado esta reseña. Tendremos muchísimo más, yo creo que este tema da para más, déjenme decirles. O sea, en verdad, el científico loco, no hemos hablado precisamente, de hecho
Lo único que podemos ver no era así como un científico loco, así tal cual, desquiciado, así todo, que no tiene límites y que el poder del hombre. No es este Víctor Frank, no es este hombre, sino más bien es un hombre ensimismado, un hombre que pierde sí un poco la razón por los delirios, por lo que sucedió, pero no pierde así como que tal cual la realidad, ¿no? El contacto con la realidad al borde del desquiciamiento, ¿no? Es un hombre de clase pudiente que de alguna forma puede hacer todo este tipo de situaciones que se dan, viajes que tiene para salir a viajar y a buscar a este monstruo de su propia creación para darle pues esta muerte, ¿no? Y bueno, pues que al final duda si matarlo o no, y al final, bueno, pues es el víctima de su propia angustia y de su propia creación, y eso es lo que lo lleva a la muerte, ¿no? En esta batalla colosal que nos la ponen, donde el monstruo quiere matarlo, pero él muere antes, ¿no? Sin embargo, él pierde porque no lo puede matar. Este ir y venir del perder y ganar también es algo importante en Frankenstein. Pásensela muy muy bien, nos vemos el día de mañana. Y bueno, pues recuerden que en este 2018, en enero, se cumplieron pues los 200 años de lo que es el monstruo de Frankenstein. Y en agosto yo creo que estarán haciendo alguna otra cosa, pero bueno, por lo pronto aquí tenemos esta reseña celebrando los 200 años de Frankenstein. Pásensela bien, recuerden que en periodismo independiente estamos haciendo historia. Nadie tendría que morir nunca. Yo pondré fin a esto. No se puede engañar a la muerte. No lo sabremos si no lo intentamos. Le advierto que lo que está sugiriendo no es solo ilegal, es inmoral. ¿Qué te ha pasado? Esa es la combinación. ¡Está vivo! Consideraste las consecuencias de tus actos. Frankenstein. Los rumores son ciertos. Me fue dada la vida hace 200 años. Y soy único. Eres más fuerte, veloz y resistente que cualquier humano. Podrías utilizar esos dones en una guerra de la que ya formas parte. Sigo mi propio camino. Tú no puedes salvar a la raza humana. Nada puede impedir su desaparición. Ven conmigo. Hay un ejército entero de monstruos como yo. Decenas de miles. Puede suponer el fin de la humanidad.
Cuando te conocí, te miré a los ojos y vi oscuridad. Soy un monstruo. Solo lo eres si te comportas como tal. Frankenstein debe ser destruido. Dios te condenará. Ya lo ha hecho.